como siempre saben que suelo igual, por más que me sienta mal, estar acelerada, y cualquier cosa me frenan y me preguntan las veces que haga falta. La idea de hoy es que justamente vamos a empezar a ver sistema inmune innato. ¿Sí? Innato vamos a tener dos clases, la de hoy y la del jueves, y después vamos a tener además una clase en la cual hoy lo vamos a ver como compartimentalizado y viendo los distintos factores humorales, los factores celulares los vamos a ver el jueves, y la idea después es que vamos a tener una clase en la cual vamos a tratar de integrar todo, una respuesta inmune frente a un virus, frente a una bacteria, frente a un hongo, y vamos a tener un invitado que es Luis Castillo, que es un chico que trabaja en mi laboratorio, que está más enfocado a los distintos mecanismos de evasión que tienen estos patógenos, justamente para evitar la respuesta inmune o para minimizar la respuesta inmune. Entonces, la función principal siempre que hablamos del sistema inmune es la capacidad de reconocer o de discriminar entre qué es propio y qué es ajeno. ¿Sí? Entonces, esa es la principal diferencia que nosotros vamos a observar entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, que justamente los mecanismos que se utilizan y las estrategias utilizadas para discriminar lo propio de lo ajeno, de lo extraño, son diferentes. ¿Sí? La primera diferencia que siempre vemos es que históricamente se decía que el sistema inmune innato era inespecífico, y fue como el primer mito que tratamos de derribar, ¿sí? De que no es inespecífico, es específico, solo que tiene receptores diversos y diferentes a los receptores que utiliza el sistema adaptativo. Sistema adaptativo siempre escuchamos hablar que son reconocimiento de antígenos. ¿Sí? Era esta cosa que decíamos, que cualquier antígeno es cualquier molécula, cualquier partícula que es capaz de ser reconocida por un receptor B o un receptor T. Entonces, el sistema adaptativo va a basar su estrategia de reconocimiento justamente en el reconocimiento de antígenos a partir de los receptores linfocitarios, ya sea el linfocitario T, en el caso de los linfocitos T, CD4 o CD8, o receptores B, en el caso de los linfocitos B. ¿Sí? Pero siempre son receptores antigénicos y receptores linfocitarios. En el caso, perdón, del adaptativo. En el caso de la innata no reconoce antígenos específicos. ¿Sí? Lo que va a reconocer son grandes patrones conservados. ¿Sí? Estos patrones van a ser justamente alguna molécula que le dé identidad como grupo a los patógenos y que reconoce a grandes rasgos, es decir, reconoce a grandes rasgos si es una bacteria, si es un virus, si es un hongo, ¿sí? Y estos reconocimientos de patrones son muy diversos, ¿sí? A diferencia del sistema adaptativo que únicamente tenemos receptores linfocitarios, los receptores del sistema inmune innato son diversos, ¿sí? Reconocen muchas, cada uno reconoce un tipo específico de moléculas, pero tenemos un gran repertorio de receptores que a su vez están dispersos en las distintas células, ¿sí? No todas las células tienen la misma cantidad y los mismos tipos de receptores. Los más conocidos justamente lo que van a hacer son receptores que pueden ser de complemento, de proteínas de fase aguda, ¿sí? De receptores de manoso. Ahí ven, si no, paren que pongo el puntero, me parece. Ahí se ve mejor, ¿no? Entonces, justamente lo que van a hacer es reconocer partículas o moléculas en la superficie microbiana, o lo que nosotros llamamos normalmente los PAMs, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué son, y en conjunto todos estos receptores, que son de distinto tipo, son los que se conocen como receptores de reconocimiento de patrones, RRP en español, o como generalmente nosotros nos manejamos con las siglas en inglés, PRRs, ¿sí? Entonces, los PRR son el conjunto de todos los receptores utilizados por el sistema inmune innato. Ahora bien, ¿qué es lo que pueden reconocer estos PRRs? Dependiendo cuál es el tipo de receptor que es y en qué tipo de célula se encuentra localizado, puede reconocer distintas cosas. En el caso de las infecciones con virus, los principales patrones reconocidos son justamente, por un lado, la cápside viral, o por el otro lado, los ácidos nucleicos, ¿sí? Todos los virus tienen un genoma, que puede ser ADN o ARN, y justamente ese es el principal patrón que es reconocido frente a una infección viral, ya sea por células del sistema inmune o justamente por las células que están infectadas. En el caso tanto de bacterias como hongos extracelulares, vamos a tener
por un lado, estos pueden ser reconocidos por el complemento, por las distintas vías de activación del complemento, entonces tenemos receptores para complemento, y tenemos, por ejemplo, receptores que son capaces de unirse a manosa. La manosa es un azúcar que por lo general está más representado en las paredes de las bacterias que en las células humanas. Las células humanas en su superficie no suelen tener manosa. ¿Sí? Además, en general, las bacterias que sí tienen manosas modificadas, que son fácilmente reconocidas. Entonces, por ejemplo, uno de los receptores típicos de la inmunidad innata es el receptor de manosa. A su vez, para las bacterias, tanto intracelulares como extracelulares, son muy conocidos los TLRs, ¿sí? Ahora vamos a ver obviamente cada tipo de receptor distinto, pero que principalmente en el caso de las gram negativas se va a reconocer justamente el LPS, ¿sí? Que es parte de esa pared particular que tienen las bacterias gram negativas. Y después tenemos un montón de receptores. Estos receptores pueden estar tanto en la membrana de las células inmunes o no inmunes, como en el citoplasma de las células. ¿Sí? Dependiendo qué tipo de receptores, vamos a ver que algunos tienen una localización particular, y justamente esa localización está asociada, por un lado, a lo que reconocen, y por otro lado, al tipo de respuesta que evocan. Entonces, justamente, ¿qué son estos PAMPs? Si nosotros vamos a llamar PAMPs a los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Que oficialmente está mal dicho, ¿sí? Son patrones conservados en todos los microorganismos, ya sea que estos microorganismos sean patogénicos o no. Es decir, la flora comensal, para el sistema inmune, si bien tiene tolerancia a esa flora comensal, expresa la misma cantidad de PAMPs, ¿sí? Porque estos patrones conservados están en todos los microorganismos, no solamente en los microorganismos patogénicos. Estos PAMPs pueden tener distinta naturaleza, ¿sí? Ser moléculas de distinto tipo, pero la capacidad siempre que están, como que conservan entre ellos, es que resultan esenciales, ya sea para la sobrevida o la patogenicidad del microorganismo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Justamente porque como son esenciales para la sobrevida o la patogenicidad, están conservados a lo largo de la evolución. ¿Sí? Son patrones que se encuentran conservados en grandes grupos y en grandes familias de microorganismos, ¿sí? No es algo que sea fácilmente mutado. ¿Por qué? Porque cualquier mutación resulta perjudicial para la bacteria, por ejemplo, para el virus, porque ya o no puede sobrevivir o deja de ser patogénico. ¿Sí? Entonces, la característica principal que tienen es justamente eso, son esenciales y están conservados. Es decir, que por ejemplo en el caso de los virus, los principales PAMs asociados son justamente el genoma, ya sea ADN o ARN. ¿Sí? Entonces, eso es algo que está conservado. O sea, no es que reconocen que entró un virus en particular. Entró un virus, es decir, tenemos ácidos nucleicos en un lugar donde normalmente no deberíamos estar. Y eso está asociado a que ingresó un virus, por ejemplo. En el caso de las bacterias, les comentaba justamente que el principal PAMs asociado siempre es el LPS, en el caso de las bacterias gram negativas, y en el caso de las gram positivas tenemos el peptidoglicano, que conforma la pared de la bacteria, junto con el ácido lipoteitoico, que en su conjunto dan lugar justamente a la pared celular de las bacterias gram positivas. Por lo general, cada microorganismo, como podemos darnos cuenta, presenta múltiples PAMs, ¿sí? No presenta un único patrón asociado, ¿sí? Por lo tanto, hay lo que se conoce como redundancia del reconocimiento. Es decir, tenemos diversos PRRs, diversos receptores que son capaces de reconocer distintas partes de ese patógeno, lo cual me permite que en conjunto distintas células sean capaces de activarse y de reconocer el ingreso de algo que no debería estar ahí. ¿Hasta acá bien? Cualquier cosa me frenan. Además de los además de los PAMs, que son justamente estos patrones moleculares asociados a patógenos, en realidad debe ser asociados a microorganismos, existe algo que se llama DAMPs, ¿sí? Que son patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Que son señales de alarma que generan nuestras propias células frente a una infección, ¿sí? Ya sea frente a una infección o frente a un daño. Este daño puede ser, por ejemplo, causado por una bacteria, causada simplemente por un daño estéril, como puede ser una lastimadura, una herida, una quemadura o algo por el estilo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Estos DAMPs justamente son antígenos, o son, mejor dicho, sustancias que normalmente se encuentran ocultas en el interior de las células y que no pueden ser
reconocidas o no están en contacto con el sistema inmune, que únicamente entran en contacto justamente frente a señales de daño, ¿sí? Las más conocidas son, por ejemplo, el ATP, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ATP es la moneda de cambio energética que tiene la célula? Ese ATP, justamente al ser moneda de cambio, está siempre en el interior del citoplasma y nunca sale al exterior. Justamente la liberación, por ejemplo, por ruptura de un citoplasma, la liberación de ATP puede ser reconocida como una señal de alerta y una señal de que hay células que están siendo dañadas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el ADN mitocondrial, sí, que normalmente no solo está dentro del citoplasma, sino que está contenido dentro de las mitocondrias, y cuando tenemos un daño exagerado en los tejidos, puede ser expresado en el exterior de la célula y por ende es reconocido como una señal de daño. Y otras que son particularmente expresadas por las células en condiciones de estrés o en condiciones de daño, como pueden ser MIC-A y MIC-B. Esas las vamos a ver más adelante porque son particularmente importantes, sobre todo en condiciones neoplásicas, ¿sí? Es uno de los principales antígenos que pueden generarse o pueden observarse en células tumorales. Algo siempre que tenemos que tener en cuenta, y que lo deberíamos recordar de IBMC o de biología general y demás, son los dos tipos de muertes celulares más comunes. Por un lado tenemos la apoptosis, sí, que es esa muerte programada, esa muerte ordenada y organizada en la cual el contenido de la célula no es volcado al exterior celular, ¿sí? Queda contenido en esos cuerpos apoptóticos que justamente después los macrófagos van a ser encargados de comerse esos cuerpos apoptóticos y evitar que todo ese contenido se libere al exterior. En este caso, justamente, esa contención del citoplasma dentro de los cuerpos apoptóticos me evita la activación del sistema inmune. ¿Por qué? Porque no se liberan estos DAMPs al exterior celular. Por el contrario, ya sea la muerte porque esta apoptosis se fue de mambo y no fue controlada, o, por ejemplo, por un daño mecánico, o por un daño, por ejemplo, por un virus, la célula, en lugar de morir por apoptosis, puede morir por necrosis. Esa necrosis es desorganizada, tenemos pérdida de la integridad de la membrana y por ende todo el contenido que está en el interior de la célula puede salir al exterior celular. Dentro de su contenido están involucrados los DAMPs. ¿Sí? Cuando este sistema inmune reconoce la presencia de estos DAMPs en el entorno extracelular, activa el sistema inmune en un estado proinflamatorio. ¿Sí? Es lo que genera inflamación. Entonces, siempre que pensemos en muerte celular, tenemos que tener en cuenta si esa muerte celular es por DAMPs, por apoptosis, es decir, que los DAMPs permanecen ocultos y no vamos a tener activación del sistema inmune desde el punto de vista proinflamatorio. Si vamos a tener macrófagos encargados de eliminar esos cuerpos apoptóticos, pero no va a ocurrir inflamación, o si se generó por necrosis, ya sea necrosis primaria, por directamente la muerte celular como violenta o agresiva, o una necrosis secundaria causada porque la célula apoptótica no fue controlada a tiempo. En estos casos sí vamos a tener liberación de DAMPs, y los macrófagos, en lugar de estar en un perfil antiinflamatorio y reparador de tejidos, van a estar en un perfil bien proinflamatorio. ¿Sí? Esto es lo que, por ejemplo, se genera en lo que llamamos daño estéril. ¿Sí? Si yo me corto, por más que no haya un microorganismo involucrado, voy a tener inflamación. Y parte de esa inflamación va a estar dada por el sistema inmune activándose frente a las señales de daño de mis células epiteliales. ¿Hasta acá? ¿Cómo vimos? Bien. Genial. Entonces, justamente, ¿cómo va a ser el sistema inmune innato para reconocer los patógenos? Los patógenos. Les dije entonces, a partir del reconocimiento de estos PAMPs, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, los receptores de reconocimiento de patrones, o PRRs, o RRPs, dependiendo dónde lo lean, ¿sí? Los receptores de complemento, ¿sí? Que van a activar la vía de complemento, y los receptores, o sea, tenemos como tres grandes familias. Y los receptores para la porción constante de las inmunoglobulinas, ¿sí? Que son un grupo aparte que está presente en algunas células y que median funciones particulares. Y ahora viene la parte más aburrida de la materia, que todo el mundo me odia por este momento, hasta yo lo odio, que es el ver los distintos receptores. Los vamos a pasar rápido, en el apunte los tienen con un poco más de detalle, ¿sí? Pero la idea principal es que dentro de las familias de PRRs, o sea, lo que me interesa de
PRRs en particular, que son los más importantes, es que sepan dónde están localizados, es decir, si son citoplasmáticos o son de membrana, y qué son capaces de reconocer. ¿Sí? Básicamente eso. Después hay un montón de detalles particulares que no son demasiado importantes o que no me resultan demasiado importantes, y que las vamos a pasar más o menos rápido, porque si no es absolutamente un embole esta parte, pero sí o sí los tenemos que ver, son los distintos receptores. La familia más conocida y más importante, por así decirlo, son los receptores de tipo TOL, ¿sí? Que son los TLRs. Estos son 10 grupos que están numerados obviamente del 1 al 10. En algunos casos son dímeros que pueden ser homodímeros o heterodímeros. Los dos que forman heterodímeros son el TLR2 con el 1 y el 2 con el 6, que eso lo que le permite es ampliar aún más la capacidad de reconocimiento de diferentes moléculas. Todos son de superficie, ¿sí? Siempre están asociados a la membrana celular. Esta membrana puede ser la membrana de la superficie celular, es decir, la membrana plasmática, o la membrana de los endosomas. ¿Sí? Pero en todos los casos, si nosotros los miramos, van a ver que siempre van a estar dibujados justamente en la bicapa lipídica como proteínas integrales de membrana, con dos dominios. Un dominio extracelular, cuando hablamos de extracelular, puede ser hacia el medio extracelular, en el caso de que esté en la membrana citoplasmática, o hacia el interior de los endosomas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por las teorías de continuidad, el interior de los endosomas es considerado el exterior celular? Justamente porque cuando se imaginan las membranas para dar lugar al endosoma, todo lo que estaba afuera queda dentro de esas membranas. Sí, queda dentro del endosoma. Entonces tenemos la porción, el dominio extracelular, que justamente como es el que da hacia afuera, es el encargado de reconocer el ligando correspondiente a cada TLR. Y por otro lado, una región obviamente transmembrana y el dominio citosólico, que es el encargado de señalizar. Estos TLRs todos requieren la presencia de una proteína adaptadora, que para la gran mayoría de todos los TLR, la proteína es la misma, que es MID88. Solamente en algunos casos, como es el caso del TLR4 y el TLR3, la proteína adaptadora es TRIF. No es realmente necesario, pero a veces si alguna vez llegan a leer algo de inmuno, van a ver que el reconocimiento de si es por MID o por TRIF da una señal de, o una idea de por qué TLR o por qué vía de señalización está manejada. ¿Sí? Entonces, justamente estos son siempre de superficie, son siempre transmembrana, y son capaces de reconocer PAMPs, principalmente LPS, lipoproteínas, flagelina y ADN, e incluso algunos DAMs, ¿sí? Algunos daños de células propias. No son endocíticos, ¿sí? Estos receptores lo único que hacen es reconocer la presencia de un patógeno. No permiten su endocitosis como otros receptores que sí vamos a ver. ¿Sí? Y en general siempre conducen a la activación de vías de señalización que llevan a la producción de citoquinas, hemoquinas, interferones y demás productos de actividad antimicrobiana. ¿Sí? Vamos a tener que cada grupito o cada TLR en particular es capaz de reconocer algo en particular. Por ejemplo, TLR4 reconoce el EPS. Los endosomales son los encargados de reconocer ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que si se llega a endocitar alguna partícula viral, ahí vamos a tener, cuando se descompone la partícula viral y se liberan se libera el genoma, acá va a ser capaz de reconocer justamente el genoma de algún virus que haya sido endocitado. Y en general, una de las importancias que tienen los TLR es que cualquier daño que haya en su vía de señalización tiene consecuencias bastante graves, entre las que se encuentran principalmente inflamación crónica, que vamos a ver un poco las consecuencias de la inflamación crónica cuando veamos la clase de homeostasis, y en muchos casos enfermedades autoinmunes, cuando se desregula entonces su señalización. ¿Bien? ¿TLRs? Genial. Bueno, la contraparte citosólica de los TLRs son los receptores tipo NOD, o NLR. ¿Sí? Básicamente son capaces de reconocer exactamente lo mismo que los TOL, pero en lugar de estar en membrana, están en el citosol. ¿Sí? Obviamente, como están en el citosol,
no son endocitosos, o sea, no son endocíticos, no median la endocitosis, y también son capaces de activar vías de transducción que se favorecen la secreción de proteínas proinflamatorias, y además tienen la capacidad, entre otras, de activar el inflamasoma. ¿Sí? La importancia del inflamasoma, que es un complejo multiproteico, que me permite la liberación de interleuquina 1 beta e interleuquina 18, que son, sobre todo la 1 beta, una de las tríadas proinflamatoria por excelencia. ¿Sí? La interleuquina 1 beta es altamente inflamatoria, tiene consecuencias a niveles locales y sistémicas, ¿sí? Y la única forma de poder liberar esta proteína antiinflamatoria es que se genere justamente el inflamasoma. El inflamasoma lo que tiene es, funciona como caspasa, ¿sí? Es entre las proteínas que recluta las caspasas 1, que lo que hace es, normalmente la célula lo que hace es generar por traducción y transcripción, al revés, transcripción y traducción, las formas inactivas, que son la prointerleuquina 1 beta y la prointerleuquina 18, el inflamasoma después lo que hace, con su acción caspasa, es cortar esa prointerleuquina y convertirla en la forma activa. ¿Sí? Esto lo que me asegura es que para poder producir interleuquina 1, que es altamente inflamatoria y genera una especie de cascada inflamatoria, tengo que tener al menos dos señales en la célula. Una que me estimule la producción a nivel transcripcional y traduccional, y otra que me active el inflamasoma. ¿Sí? Funciona como resguardo de no tener interleuquina 1 beta al azar, ¿sí? O porque sí, o frente a estímulos muy bajos. ¿Sí? Vamos a ver que en el sistema inmune hay varios mecanismos así como de reaseguro para evitar una inflamación exacerbada. Como siempre, todo a veces puede fallar, y tenemos respuestas exacerbadas frente a antígenos leves. ¿Sí? Esos son entonces los NOD. La particularidad que tienen entonces es que son citosólicos y que activan el inflamasoma. Después tenemos los receptores de tipo RIG, que son helicasas, cuya función principal es estar en el citosol y reconocer ácidos nucleicos virales. Básicamente de este grupo tenemos dos principales, que son RIG1, por el cual tiene su nombre, que es el primero que se describió, y MDA5, así que tiene una función muy similar. En los dos casos lo que van a hacer es, como tienen función helicasa, es poder romper ADN doble cadena que se encuentre, virales que se encuentran en el citosol, y lo que van a desencadenar, obviamente, como es una respuesta antiviral, son los interferones de tipo 1, ¿sí? Además de citoquinas inflamatorias. Entonces, sí, quiero sonar la nariz. Gracias. Empecé ahora como... Entonces, justamente, como son... como el prototipo que se estudió es el RIG1, lo que van a hacer es censar cualquiera de los tipos que sea, van a censar la presencia de ADN viral, ya sea doble cadena o lo simple cadena, y secretar, o mejor dicho, promover la producción de citoquinas proinflamatorias y interferones de tipo 1. Vamos a ver que los interferones de tipo 1, que son interferón alfa y beta principalmente, son los que establecen un estado antiviral, ya sea en las células infectadas o en las células vecinas. Paren que justo me están escribiendo una cosa. Que justo me están... Como no puedo salir, me están haciendo compras para traerme y que no tengamos que salir. Entonces, estos interferones de tipo 1 van a generar un estado antiviral, tanto en la célula infectada como en las células vecinas, justamente para evitar que esos virus se dispersan a las otras células. Asumo que habrán escuchado hablar de los interferones de tipo 1 porque están como muy en boga ahora con todo esto del COVID. La particularidad que tienen es, los toll-like receptors o los TLR junto con los NOD están principalmente o únicamente en células del sistema inmune. ¿Por qué? Porque son células centinela que están como todo el tiempo buscando patógenos. Estos, ya sea RIG1 o MDA5, es decir, los RLR, están en todas las células de nuestro cuerpo.
¿Por qué? Porque todas las células tienen que ser capaces de reconocer la presencia de un virus y activarse, justamente para señalizar que están infectadas y señalizar a sus células vecinas para que no se infecten y al sistema inmune para reclutar a las células efectoras específicas, ¿sí? Para evitar que la infección se propague. Después tenemos los receptores de lectina tipo C, ¿sí? Que son las lectinas, lo que hacen es reconocer manosas, ¿sí? Entre azúcares en particular, como el receptor de manosa que les conté, Dizzysign, que alguna vez por ahí lo escucharon nombrar porque es el receptor que utiliza el HIV para entrar a las células dendríticas y para entrar a los linfocitos T. Es justamente el receptor que está como explotado por el HIV para tener su tropismo a las células inmunes. Estos receptores pueden ser proteínas transmembranas o proteínas solubles. A veces cuando están como proteínas solubles se las llama en su conjunto como colectinas. Y lo que van a hacer es reconocer motivos carbohidratos o hidratos de carbono que normalmente están en las células patogénicas, pero no en las células del huésped. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser motivos ricos en manosa, fructosa y beta-glucano. ¿Sí? Entonces van a reconocer azúcares o patrones carbonatados o carbohidratos que normalmente no están en las células del huésped. En este caso, estos sí median la endocitosis, ¿sí? Por eso es tan importante en HIV. Justamente este Dizzysign lo que va a hacer es reconocer el virus del HIV, porque presenta hidratos de carbono en particular, e ingresarlo a la célula. Justamente lo que el virus quiere, que es ingresar tanto a la célula dendrítica o al linfocito T, en particular al CD4. ¿Sí? Entonces, estos sí median la endocitosis y además activan distintas vías de señalización celular. Además, la otra particularidad que tienen esta es que, si se acuerdan cuando vieron complemento en algún momento, hay una de las vías de complemento que está activada por una lectina unión amanosa. ¿Sí? Entonces, este tipo de receptores puede activar el complemento. Y por último, tenemos un grupo que es como muy heterogéneo, que son los Scavenger, que básicamente agarraron todos los PRRs que no entraban en ninguna de las otras categorías y las pusieron en esta categoría. ¿Sí? También se los llama receptores basureros. ¿Sí? Están todos en membrana celular, que es lo único que tienen en común, y después reconocen un montón de cosas distintas, desde modificaciones del LDL, que es el colesterol, ¿sí? Componentes microbianos, células apoptóticas, pueden reconocer distintas cosas, y en general muchos de ellos son endocíticos, aunque no todos, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es siempre activar la respuesta celular, ya sea para la secreción de citoquinas, la endocitosis, la fagocitosis, o la liberación de distintos mediadores, pero el mecanismo de cada uno en particular es diferente. Si es como que metieron todo lo que no encontraban dónde meterlo en este quinto grupo. Bien, esos serían entonces los receptores que conocemos como PRRs o de reconocimiento de patrones, justamente porque son los encargados de reconocer los PAMs o los DAMs. Después tenemos otra subfamilia, que son los receptores para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando vieron anticuerpos e inmunoglobulinas, nosotros tenemos una parte variable, que es la parte que es capaz de reconocer al antígeno, y una parte constante, que es lo que nos da el isotipo. Podríamos tener IgG, IgA, IgM, IgE o IgD. ¿Sí? Bueno, en el caso de la IgG, que es la que está principalmente en circulación plasmática o en sangre, esa función, esa fracción constante o cristalizable de la IgG tiene receptores propios, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite esto? Entre otras cosas, es reconocer bacterias, por ejemplo, o microorganismos que fueron opsonizados por anticuerpos. ¿Sí? Vamos a tener 3 receptores particulares para estas fracciones, que son Fc gamma, es fracción cristalizable gamma, receptor, 1, 2 y 3. Que a su vez, no sé si alguna vez escucharon esta nomenclatura, es la más clásica, que es esta es la nomenclatura como del nombre del receptor. La nomenclatura actual nos dice que se enumeran como CD un número. Ese CD es Cluster Differentiation, y tenemos tablas enormes de qué CD corresponde a cada proteína. ¿Sí? No sé si alguna vez lo escucharon.
En estos, según esta nomenclatura, el Fc gamma receptor 1 es CD64, el 2 es CD32 y el 3 es CD16. Van a mediar diferentes funciones. El que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la materia es CD16 o el Fc gamma receptor 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a las células NK, vamos a ver que este es un potente activador de células NK. ¿Sí? Es uno de los principales activadores de CDK, y de hecho la expresión de CD16 es uno de los parámetros que usamos para definir las subpoblaciones de NK, ¿sí? De las natural killer. La función principal de los tres receptores va a ser reconocer células que fueron, o microorganismos que fueron opsonizados por estos anticuerpos y fagocitarlos. ¿Sí? Y después, además de estos receptores, tenemos receptores para los componentes del complemento. Recuerden que una de las funciones del complemento también es opsonizar. Entonces, vamos a tener distintos receptores para el complemento. Acá lo tienen con el nombre viejito, sería, que es el complemento, receptor y el número, y la nomenclatura actual, con el CD, ¿sí? ¿Y qué es lo que reconocen? Simplemente para que lo tengamos en cuenta, no es realmente relevante que nos acordemos cuál es cada receptor, ¿sí? Algunos van a tener acción activadora y otros pueden tener acción inhibitoria, dependiendo del tipo de célula en la cual se encuentren ubicados. Principalmente, el más importante en general son los que unen C3BI, que vamos a ver que son CD21, CD11B y CD11C. Estos también lo que favorecen es que cualquier microorganismo que esté opsonizado por C3BI, así que ahora vamos a ver cuál era C3BI, sea fagocitado. ¿Sí? Siempre que hablemos de opsonización, vamos a estar hablando de qué es la preparación para comer. ¿Sí? Lo que van a estar haciendo justamente es que favorezcamos la fagocitosis por algún fagocito profesional. Además de tener en cuenta el tipo de receptor que tenemos que siempre mirar la localización en la cual están los receptores. ¿Sí? Algunos receptores pueden tener distinta funcionalidad o distinta consecuencia de su activación dependiendo del tipo de células que está. Por ejemplo, CR1, que es este receptor para el complemento, cuando está presente en los fagocitos, justamente lo que hace es promover la endocitosis o la fagocitosis de la célula opsonizada. Pero si está presente en otros tipos celulares, puede generar la liberación de proteínas o proinflamatorias. ¿Sí? Por ejemplo, también los receptores para C5A y C3A, dependiendo en qué célula está, median actividades diferentes. En mastocitos se induce la degranulación, en células endoteliales se induce el aumento de moléculas de adhesión, y en células vasculares se induce la relajación. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que los receptores, una vez que encuentran a su ligando, dependiendo en qué célula están, pueden tener funciones fisiológicas diferentes. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Bien. Bueno, hacemos 5 minutos de intervalo, que necesito ir a tomar agua, y seguimos. Hoy vamos a ver mecanismos humorales, y nos queda para la clase que viene mecanismos celulares. ¿Les parece? Ok, perfecto. Sí. Dale. Sí. Son, ya les digo, porque no veo la hora, y 41. Si quieren arrancamos 45 y 50. ¿Dale? Bueno. Mira, yo igual esto lo dejo abierto, total no se corta. Ok.
grabando. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver. Ya vimos cómo es el sistema inmune capaz de reconocer la presencia de estos patógenos. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos efectores que tiene? Estos mecanismos efectores los podemos dividir en dos. Por un lado, los mecanismos o efectores humorales, es decir, aquellos que están en plasma y que son proteínas o sustancias que son solubles, y los mecanismos celulares, y que son las células encargadas de la funcionalidad. La primera que vamos a ver son efectores humorales. Estos efectores obviamente van a diferenciarse, o la importancia de los efectores se diferencia en si es una infección principalmente viral, si es una infección bacteriana y el tipo de bacteria, si es intracelular o extracelular, ¿sí? ¿Cómo se articulan los distintos mediadores humorales, celulares para cada respuesta? Es lo que vamos a ver en la clase de como cierre del sistema innato, en la cual vamos a tratar justamente de coordinar todo. La idea de hoy es ver los distintos mecanismos, como disectándolos y tratando de entender cómo funciona cada mecanismo en particular. ¿Sí? Después los vamos a coordinar entre ellos. El primero es complemento. Complemento ya lo deben haber visto. Históricamente les hacen estudiarse las vías de complemento, que para mí no tiene ningún sentido acordarse de memoria esos números que no tienen ningún sentido y no tienen correlación. ¿Sí? Entonces, el sistema de complemento es justamente uno de los principales componentes humorales asociados a la respuesta inmune frente a infecciones bacterianas. ¿Sí? No tienen funcionalidad frente a virus y tienen muy poca funcionalidad frente a hongos. ¿Sí? Son principalmente asociados a infecciones bacterianas. La particularidad que tiene este sistema es que está compuesto por una serie de proteínas que se encuentran en estado inactivado o en estado conocido como simógeno en circulación, y que frente a la activación, cualquiera sea el mecanismo de activación, pero frente a la activación, estas proteínas simógenas son activadas por proteólisis. ¿Sí? Esta proteólisis lo que nos permite es que luego de la activación del sistema del complemento haya una fase de amplificación. ¿Sí? Esa amplificación tiene genera un fenómeno de cascada de activación. Por lo tanto, una pequeña cantidad de moléculas que se activen frente a la infección del patógeno, frente al reconocimiento del patógeno, generan una gran respuesta. ¿Sí? Entonces, lo podemos dividir en tres etapas. La etapa de iniciación, ¿sí? Que tenemos distintos mecanismos de iniciación, tres en particular. Los primeros pasos, ¿sí? Que son las formaciones de lo que llamábamos convertasas, o de las primeras enzimas con actividad proteolítica, y la expansión, o el estado justamente, los primeros pasos es la amplificación de la respuesta, y en los últimos pasos podíamos generar un complejo de ataque en la membrana y la inflamación derivada de la producción de C5A, principalmente, y C3. Entonces, si lo pensamos nuevamente, en etapas teníamos las tres vías de activación principales, eran lo que llamábamos vía clásica, que era el reconocimiento de inmunocomplejos, es decir, el reconocimiento de anticuerpos asociados a su antígeno, lo cual, si lo pensamos, esto implica que, dos opciones. O teníamos anticuerpos preformados frente a lo que ingresó, como pueden ser los anticuerpos naturales, que ya los vamos a ver, o es, por ejemplo, una reinfección. Es la segunda vez que ingresó el patógeno, por ende yo ya tengo anticuerpos formados contra ese patógeno. Es la primera vía que se descubrió, por eso es lo que se conoce como vía clásica, pero no es la más frecuente. ¿Sí? Justamente por esto. No es muy común que si es la primera vez que me encuentro con una bacteria en particular, yo ya tenga anticuerpos formados contra esa bacteria. Entonces necesitaría otros mecanismos de reconocimiento. El segundo es el que conocemos como la vía de las lectinas. Sí, que tenemos este PAM, que es el Manosa Binding Lectin, que es una lectina de reconocimiento de manosa, que justamente es un PRR que lo que hace es reconocer las manosas o los carbohidratos presentes en la superficie de las bacterias, y esto permite la activación de la cascada del complemento. Y la tercera vía, que es la vía alternativa, era por hidrólisis espontánea. Es decir, nosotros tenemos un compuesto que es C3, que por hidrólisis espontánea, es decir, por ruptura espontánea, cuando se depositan las membranas, puede dar lugar al C3, puede dar lugar a la convertasa. El orden de las moléculas
¿sí? Y las convertasas en sí, la estructura química de las convertasas, la verdad es que no me interesa, ¿sí? Recordemos siempre cuáles son los distintos mecanismos de activación, que esto llevaba a la activación de las convertasas de C3, que lo que hacen es cortar C3 y dar lugar a C3b, que era el que quedaba a C3, sí, a C3b, que es lo que queda en membrana o en superficie, y C3a, que era el mecanismo, o que era la partícula que quedaba como soluble, y después, por otra serie de convertasas, también podíamos cortar o clivar lo que era C5 y dar lugar a C5b y C5a. Estas dos convertasas, o sea, estas dos vías de activación coinciden en la vía completa. La vía alternativa, la función es la misma, pero tenía otras proteínas involucradas, pero lo importante siempre es que tengamos en cuenta que tenemos las vías de activación. La formación de estas convertasas justamente es la vía de amplificación, porque una misma convertasa puede dar lugar a cientos de moléculas activadas por esa misma convertasa, y la formación de estas convertasas daba lugar al origen de C3A, C3B, C5A y C5B, que van a dar lugar a las distintas funciones que tiene el sistema complemento. Esas funciones pueden ser principalmente inflamación, ¿sí? C5A y C3A son anafilotoxinas, son células que permiten la degranulación de mastocitos, son células que favorecen la inflamación, que favorecen la permeabilización celular, del endotelio y demás. C3b lo que va a hacer es favorecer justamente, va a opsonizar a ese microorganismo que activó el complemento, entonces va a favorecer su fagocitosis. Y C5b era lo que me permitía generar el complejo de ataque a la membrana, que lo que hacía era generarme un poro en ese microorganismo para desestabilizarlo hídricamente. En su conjunto, toda la activación del complemento lleva a, por un lado, la eliminación del patógeno, la eliminación directa por citotoxicidad, la eliminación por fagocitosis y la inflamación y el reclutamiento de nuevos fagocitos y de nuevas células que lleguen al sitio de infección. Acá les dejé como para que lo recuerden si tienen ganas de chusmear, son las distintas funciones de estas partes, ¿sí? C3A, C4A en menor medida, pero C5A son las encargadas de activar monocitos y macrófagos hacia su perfil proinflamatorio, activar mastocitos y células basófilas, ¿sí? Para la liberación de sustancias vasoactivas, que es lo que nos permite, entre otras cosas, la permeabilidad celular y la inflamación y el edema asociado a la inflamación. C3b, ¿sí? Cuando opsoniza a las bacterias, por ejemplo, activa tanto en neutrófilos como en macrófagos la fagocitosis de esta bacteria. También favorece la activación y la diferenciación de células B plasmáticas, ¿sí? De células B, perdón, a plasmoblastos o células B plasmáticas, es decir, para la liberación de anticuerpos. Y la formación del complejo de ataque a la membrana o del complejo de ataque lítico, que es junto con C5b y otras proteínas hasta C9, permitía esta formación del poro que daba lugar a la lisis bacteriana. ¿Sí? ¿Hasta acá? Igual creo que el complemento más o menos se lo acordaban. Sí, sí, lo vi. Genial. Para nosotros lo más importante siempre son las vías de activación y cuáles son las funciones. Los del medio es como que no tiene mucho sentido porque es algo que siempre uno se lo memoriza y a los 5 minutos se lo olvida. Otros de las componentes humorales son las citoquinas, y vamos a estar durante todo el cuatrimestre hablando de las citoquinas. Estas citoquinas habíamos dicho que son un conjunto de proteínas encargadas de transmitir información entre células del sistema inmune y del sistema inmune con otro tipo de células. Pueden tener funciones a nivel tanto local como sistémico, si se acuerdan podían tener funciones parácrinas, endocrinas o autócrinas, ¿sí? Podían tener respuestas en sí que podían ser sinérgicas, antagónicas, ¿sí? O funciones distintas, pueden ser proinflamatorias, pueden ser antiinflamatorias o pueden ser constitutivas. Las principales citoquinas proinflamatorias, que es lo que nosotros llamamos como la tríada proinflamatoria, es interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y TNF-alfa. ¿Sí? Son las más inflamatorias, de hecho ahora si estuvieron chusmeando cosas del COVID, son las que se cree que se genera esta tormenta de citoquinas, que es cuando hay una producción por exceso de estas tres citoquinas.
Y entre las cosas que hacen es aumentar moléculas de adhesión para permitirnos la migración de células hacia el sitio de infección y el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? Entonces, esto en su conjunto siempre favorece el reclutamiento de nuevas células. Por otro lado tenemos la interleuquina 12 y la interleuquina 18, esto es más que nada para la activación o para el crosstalk entre el sistema inmune innato y el adaptativo. Además de activar células NK, promueve la diferenciación a, por ejemplo, un perfil TH1. Esto es bastante útil y están más que nada aumentados en, por ejemplo, infecciones virales que necesitamos a las células NK y a las células del perfil TH1. Después la interleuquina 8 es lo que nosotros llamamos una quimoquina y lo que nos va a permitir es reclutar justamente neutrófilos al foco inflamatorio. La interleuquina 8 es el principal reclutador de neutrófilos. ¿Sí? Y después, como únicas citoquinas antiinflamatorias que vamos a ver son interleuquina 10 y TGF-beta. Vamos a ver que en cualquier respuesta inmune inflamatoria hay secreción de citoquinas antiinflamatorias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar justamente que la inflamación desregulada genere daño en los tejidos. ¿Y cómo hacemos eso? Generando algún tipo de citoquina antiinflamatoria que nos trate de contrarrestar un poco esa inflamación. ¿Sí? Vamos a ver que cualquier respuesta inflamatoria que genere activación de linfocitos, una de las poblaciones de los linfocitos que se activan son los linfocitos antiinflamatorios. ¿Sí? Y lo que van a hacer es tratar de ir poniendo un freno e ir regulando que la activación no sea desmedida. ¿Sí? Cualquier respuesta inflamatoria desmedida, lo que nos va a hacer es generar más daño que el mismo patógeno. ¿Sí? Porque todo lo que es inflamatorio genera daño en los tejidos. Estos pueden ser justamente entonces a nivel local o sistémico. Por otro lado tenemos lo que llamamos proteínas de fase aguda. Estas proteínas son un grupo estructural de proteínas justamente, que tienen distintas funcionalidades, pero que tienen la característica de ser producidas principalmente por los hepatocitos, es decir, las células del hígado, en respuesta a la tríada proinflamatoria, ¿sí? Es decir, en respuesta a la interleuquina 1 beta, TNF-alfa e interleuquina 6. Voy a volver a poner el puntero. ¿Sí? Entonces, las proteínas de fase aguda son parámetros que podemos considerar parámetros clínicos, es decir, que nosotros los podemos medir en sangre, que aumentan principalmente entre las 6 y las 48 horas posinfección, y que median, ya sea o mecanismos antimicrobianos directos, o median la protección del huésped frente al daño. ¿Sí? Justamente como la inflamación es tan dañina y puede generar lesiones, estas moléculas o estas proteínas de fase aguda pueden permitirnos tratar de mantener el daño en lo menos posible. ¿Sí? Dentro de las proteínas de fase aguda más conocidas son la antitripsina, ¿sí? Que es un inhibidor de proteasas, que lo que hace es que, por ejemplo, las proteasas que se liberan por parte de los neutrófilos sean inhibidas, ¿sí? Una vez que actúan, como para que dejen de dañar al tejido propio. Factores de la cascada de coagulación, ¿sí? Está bastante asociado a la coagulación de la sangre con la activación del sistema inmune. Justamente los factores de complemento, ¿sí? Estos simógenos que se tienen que activar en la respuesta de complemento, son proteínas de fase aguda. Y otras proteínas transportadoras, como pueden ser la aptoglobina y la ferritina, que son necesarias para poder mantener, entre otras cosas, el transporte de oxígeno. ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Dudas? ¿Los perdí o venimos bien? Bien. Bien, genial. Bien, bien. Bueno, yo les hablaba de los interferones. Nosotros podemos dividir los interferones en tres grupos. Los interferones de tipo 3 no son los más estudiados, todavía no se sabe muchas de sus cosas, sus funcionalidades, por ende nosotros en este curso medio que los dejamos de lado. Vamos a dividirlos en los interferones de tipo 1, que son los interferones alfa y beta, y el interferón gamma. ¿Sí? El interferón gamma es el principal encargado de la activación de macrófagos. ¿Sí? Es como el inductor de macrófagos M1 clásicos o proinflamatorios por excelencia. Y los interferones de tipo 1, que son el alfa y el beta, son los principales encargados de promover este estado antiviral. ¿Sí?
Estos interferones que se agrupan como interferones de tipo 1 son en realidad 16 moléculas diferentes, ¿sí? Que se caracterizan por estimular la transmisión de literalmente cientos de genes, ¿sí? Pero todos asociados a un estado antiviral. Prácticamente todas las células, como yo le comentaba, tienen algún receptor de los que vimos capaz de reconocer la presencia de un virus, ¿sí? Que los hace infectado. Ya sean células del sistema inmune o células externas, ¿sí? Células parenquimatosas, células epiteliales, todas las células tienen la capacidad de reconocer la presencia de algún virus. Justamente, si reconocen la presencia de esos virus, lo que van a hacer es producir interferones de tipo 1. Todos esos interferones de tipo 1, ya sea cualquiera de las 16 moléculas, ya sea alfa o beta, dependiendo del tipo celular, no nos importa, cualquier tipo de interferón de tipo 1, básicamente van a tener como contraparte los receptores de interferones de tipo 1, que es el IFNAR, ¿sí? Es decir, todas estas moléculas y todos estos tipos de interferones son reconocidos por un único receptor, que será encargado justamente de mantener o de generar la transcripción de genes antivirales, ¿sí? Estos receptores o estos interferones lo que van a hacer es, por un lado, generar que las células vecinas se vuelvan refractarias, es decir, que generen que su maquinaria celular esté preparada para evitar el ingreso del virus o la replicación de ese virus, ¿sí? A su vez, puede generar apoptosis de las células infectadas y la apoptosis de células vecinas infectadas. Y a su vez lo que va a hacer es reclutar células del sistema inmune específicas para la eliminación de células infectadas. ¿Sí? Eso es lo que llamamos un estado antiviral. Entonces, justamente, la activación de estos receptores de tipo 1 y la activación de este estado antiviral, lo que va a hacer es que tanto la célula que ya está infectada, que básicamente es una célula que ya está perdida, ¿sí? Que es muy difícil que se pueda curar esa célula, lo que va a hacer es tratar de que las vecinas no se infecten. ¿Cuáles son esos mecanismos? Principalmente lo que van a hacer es evitar la replicación viral, ya sea por inhibir la traducción, es decir, que cuando inhibimos la traducción, no inhibimos solamente la traducción de proteínas virales, inhibimos todo tipo de traducción de la célula. Esa célula deja de producir proteínas. ¿Por qué? Porque gran parte, si nos acordamos de cómo funcionan los virus, lo que hacen es cooptar la maquinaria celular para producir sus propias proteínas. Como la célula no puede diferenciar qué ARN es propio y qué ARN es viral, directamente suprime todo tipo de traducción. Además de suprimir todo tipo de traducción, lo que va a hacer es promover la degradación del ARN, es decir, que todo lo que ya está transformado en ARN se degrada, ¿sí? Con la esperanza justamente de degradar el ARN viral. En algunos casos se puede editar esos ARN, ¿sí? Por una célula que lo que hace es transformar las adeninas en inositol, en inosina, perdón, que lo que hace es que después la maquinaria celular las elimine, justamente porque detectan que hay algo que normalmente no debería estar ahí. Decime, Lu, pusiste que levantabas la mano. No, perdón, fue sin querer. No hay drama. Pero creo que es la primera vez que me aparece el cartelito, así que está bueno saber lo que funciona. Bien. Entonces le decía que la edición del ARN también lo que hace es tratar de eliminar todo lo que son los ARNs virales. Y por otro lado, lo que puede hacer es que haya GTPasas, ¿sí? Que normalmente están involucradas en la replicación viral, que dejan de funcionar. Entonces se inhibe la replicación viral. A su vez, esto es en cualquier tipo de células, ¿sí? Este es el reconocimiento de los interferones de tipo 1 en células ya sea del sistema inmune o no inmune. Pero el reconocimiento de células, además, lo que se puede hacer el reconocimiento de interferones de tipo 1 es que haya un aumento de la expresión de clase 1, ¿sí? De las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Cuando veamos presentación antigénica, o si se acuerdan, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 son las encargadas justamente de presentar antígenos citosólicos, ¿sí? Que pueden ser antígenos virales. Entonces lo que va a hacer es, por un lado, inhibir la replicación viral, inhibir la síntesis proteica de las partículas virales y aumentar la expresión y aumentar la presentación antigénica de esos virus. Por ende, lo que va a hacer es favorecer
que las células infectadas con ese virus sean reconocidas por el sistema inmune, por ejemplo, por la CNK o por los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer justamente es señalizar que esas células que estén infectadas puedan ser reconocidas y eliminadas de forma más eficiente. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, siempre que pensemos en infección viral, tenemos que pensar en los interferones de tipo 1. ¿Sí? Las infecciones de tipo bacterianas o de bacterias intracelulares y demás van a estar asociadas a, más que nada, interferón gamma. A ver, un segundo. Bien. Hasta ahora, ¿cómo venimos? Eso serían los factores humorales de los que que trabajan a nivel de infecciones. Para bacterias tenemos principalmente complemento, para virus interferones de tipo 1 y siempre tenemos citoquinas. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, ahora deberíamos hablar de lo que son los factores celulares, ¿sí? Antes de hablar de los factores celulares tenemos que hacer un breve paréntesis, que es cómo llegan esos factores celulares, o esos componentes celulares que están normalmente en circulación sanguínea, al foco infeccioso, ¿sí? Al tejido inflamado, o al tejido infectado. Eso es lo que nosotros conocemos normalmente como extravasación leucocitaria, ¿sí? Extravasación implica la salida del vaso sanguíneo, es decir, pasamos de estar en circulación en la luz del vaso sanguíneo a estar fuera de los vasos sanguíneos en el tejido. Y leucocitaria justamente porque es de los leucocitos. Hay una pequeña diferencia en lo que es extravasación leucocitaria de lo que es extravasación linfocitaria. ¿Sí? En el caso de la extravasación linfocitaria, que son de los linfocitos, que es principalmente cómo llegan a ganglios linfáticos y cómo llegan a las zonas del vaso, a las zonas del vaso, a los órganos linfáticos secundarios, la vamos a ver cuando veamos en linfocitos porque hay unas moléculas en particular que están asociadas justamente solamente al tráfico linfocitario y no leucocitario, ¿sí? Ahora nos estamos hablando siempre de, pensemos en cómo se extravasa al tejido infectado. ¿Estamos bien? Entonces, justamente, ¿dónde ocurre? ¿Sí? Esto va a ocurrir siempre en lo que nosotros ya decimos que para poder llegar al tejido infectado tenemos que extravasarnos de los capilares, ¿sí? Para eso, nosotros tenemos que atravesar el endotelio, ¿sí? El endotelio, ¿se acuerdan? Que son esas células que justamente tapizan a los vasos sanguíneos. Ese endotelio tiene la característica de ser un endotelio plano, ¿sí? En los capilares era una única capa de células que son planas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos otro tipo de endotelio, que es el endotelio alto, o las células que se las conoce como HEV, que son las vénulas de endotelio alto, que son justamente las que son capaces de ser atravesadas por los linfocitos. O mejor dicho, solamente los linfocitos son capaces de atravesar esas vénulas de endotelio alto, ¿sí? En el caso de las vénulas de endotelio plano, cualquier célula las puede atravesar. No hace falta tener características particulares para atravesarlo. ¿Sí? A grandes rasgos, este reclutamiento de fagocitos, por ejemplo, lo más que nada, si nos ponemos a leer papers de extravasación y de reclutamiento de leucocitos, la mayor parte de las cosas están descritas en neutrófilos, ¿sí? Se sabe que en macrófagos y en otras células hay algunas leves diferencias en las moléculas involucradas, pero el proceso es básicamente el mismo, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar como modelo clásico de los neutrófilos, que son los que están más descritos. Básicamente, el proceso consta de, si nosotros tenemos leucocitos o neutrófilos que están en el vaso sanguíneo circulando junto con toda la sangre, la marginación, ¿sí? Es decir, pasamos de estar en circulación a estar hacia los márgenes, a estar en las zonas asociadas o pegadas al endotelio, la adherencia al endotelio, atravesamos ese endotelio en lo que se llama diapédesis, y la migración dentro del tejido hacia el foco infeccioso. ¿Sí? Y una vez que ya estamos en la zona en donde están las bacterias o el foco infeccioso en sí, ahí podemos tener la fagocitosis. ¿Sí? Justamente, ¿dónde va a ocurrir esta extravasación? ¿Sí? Si nosotros pensamos en nuestro sistema circulatorio, se acuerdan que tenemos, por un lado, arterias y venas, ¿sí? Con distintas características.
En todos los casos, las arterias y las venas están compuestas por un endotelio, una membrana basal, membranas internas, que es lo que nos daba lugar a la túnica íntima, la túnica media, adventicia y demás. Ahora, en estos, si nosotros lo pensamos, tenemos, por un lado el endotelio, pero además tenemos una pared celular muy gruesa, ¿sí? Sobre todo en el caso de las arterias, que encima esa pared tiene una musculatura muy grande. Entonces, en estas zonas no puede haber extravasación, ¿sí? Justamente porque la célula no puede atravesar todo ese endotelio y esa pared vascular. Entonces, la extravasación celular justamente ocurre en las capilares, ¿sí? ¿Se acuerdan que las arterias, que son las que transportan, entre otras cosas, sangre oxigenada, se iban ramificando hasta dar lugar a los capilares, ¿sí? Los capilares son esas pequeñas vasculaturas compuestas simplemente de una capa endotelial, o sea, una capa de una célula endotelial, una lámina basal muy finita, junto con, a veces puede tener pericitos, que son estas células que acompañan a la vasculatura, ¿sí? En estas regiones, que es donde normalmente ocurre el intercambio de nutrientes y el intercambio de gases, es donde ocurre además la extravasación celular. ¿Por qué? Justamente porque acá la célula puede atravesar el endotelio hacia la matriz extracelular. Entonces, el proceso de extravasación va a involucrar la acción coordinada de, por un lado, quimioatractantes que permitan el llamado de esas células. Y por otro lado, moléculas de adhesión que le permitan al leucocito adherirse al tejido endotelial y migrar, ¿sí? Una falla en cualquiera de estas dos genera que no haya una extravasación leucocitaria correcta. Dale. Y justamente la identidad de estas moléculas de adhesión y la identidad de estos quimioatractantes es lo que me permite discriminar entre qué células estoy tratando de atraer, ¿sí? Es decir, estos quimioatracantes pueden ser, por ejemplo, si quiero atraer monocitos, un quimioatracante se llama MCP1, que es exclusivo para monocitos, es decir, que solo me va a traer monocitos. O si, por ejemplo, quiero traer neutrófilos, voy a producir, por ejemplo, interleuquina 8, que solamente me recluta neutrófilos, ¿sí? A su vez, las moléculas de adhesión que están tanto en el leucocito como en la célula endotelial, me permiten justamente regular qué tipo de células puedo atravesar ese endotelio, ¿sí? Por ejemplo, algunos endotelios son más permeables a algunas células que otras, justamente por la presencia de estas moléculas de adhesión. ¿Sí? A su vez también tenemos que tener en cuenta, para recordar brevemente, qué era la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la matriz extracelular es ese tejido conectivo que funciona como sostén de las células y permite la unión, la retención de moléculas? ¿Sí? Por ejemplo, entre otras cosas, citoquinas, quemoquinas, moléculas quimioatrayentes. Además de funcionar como sostén, o sea, no es la única función, no es solamente un sostén, sino que participa en la comunicación entre células y dentro de la misma célula, ¿sí? Ya que va a determinar, por ejemplo, la disponibilidad y la concentración de moléculas solubles. Y puede dar señales de proliferación, de diferenciación y de quimiotaxis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si yo, por ejemplo, tengo células epiteliales, por ejemplo, esto sería piel, voy a tener la capita de células epiteliales que van a estar asociadas con integrinas a todo lo que es la matriz extracelular, que en este caso está dada por una red de proteoglicanos, colágeno, fibronectina y en el medio asociados a algunos fibroblastos. ¿Sí? Entonces, en esta región, si yo tengo, por ejemplo, una lesión o tengo una infección en la piel, y la bacteria se aloja en esta parte de la matriz extracelular, voy a necesitar que las células o que los leucocitos que están en circulación atraviesen el endotelio y a su vez atraviesen la matriz extracelular hasta llegar a la zona inflamada, ¿sí? O a la zona infectada. La matriz extracelular, simplemente a modo de que recuerden, no sé si con qué tanto detalle lo vieron en otras materias. La correcta funcionalidad de la matriz extracelular está asociada a distintos fenómenos. Principalmente la diferenciación y el crecimiento de las células, y es la encargada de mantener justamente un correcto crecimiento y una correcta distribución de las células dentro de los tejidos. Está asociada con la morfogénesis de esos tejidos, está muy asociada con la estructura del tejido, con el mantenimiento de la estructura del tejido y con la angiogénesis de ese tejido, es decir,
con la vascularización de ese tejido. Y a su vez, obviamente, a lo que a nosotros más nos interesa, está muy asociado con la migración de células, tanto de los tejidos como de células leucocitarias que tienen que ingresar al tejido inflamado, como la respuesta a trauma y a las injurias. ¿Sí? La matriz celular tiene grandes funciones a nivel homeostático y de control de todo lo que está pasando, como para que lo tengamos en cuenta, y que a veces uno como que matriz celular, bueno, es sostén y es la red que está detrás de todas las células, ¿no? Tiene funciones muy importantes desde el punto de vista regulatorio. Después, de las moléculas de adhesión, tenemos distintos tipos de moléculas de adhesión, ¿sí? Que justamente van a estar expresadas en la superficie celular y van a mediar ya sea interacciones célula-célula o interacciones célula-matriz celular, ¿sí? Las que a nosotros nos interesan son las caderinas, ¿sí? Las caderinas median relaciones homofílicas, es decir, caderina con caderina entre dos células distintas, y lo que nos va a permitir es anclar las células a membrana, ¿sí? Por ejemplo, una de las principales de las caderinas, lo que nos permiten es la E-caderina, por ejemplo, que es la del endotelio, la del epitelio, perdón, es permitir que las células que están ahí queden ahí. Después vamos a tener las células de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿sí? Que también median interacciones homofílicas, en las cuales nos permiten que están estar más que nada involucradas en lo que es uno de los pasos principales de la migración. Las integrinas, ¿sí? Las integrinas en general median la interacción de la integrina con la matriz extracelular, y la característica particular que tienen las integrinas es que su regulación está dada por una regulación de su afinidad por su ligando. Y las selectinas, ¿sí? Que lo que hacen es, una selectina va a reconocer una glicoproteína, ¿sí? La glicoproteína es una proteína asociada a azúcares particulares. Cada selectina tiene su glicoproteína asociada. Estas son las principales encargadas justamente de la migración celular y que van a determinar los pasos clave de la migración. Las selectinas están principalmente reguladas por su expresión o no en membrana, y las integrinas por la afinidad que tienen por su ligando. Una de las características que tienen también esas integrinas es que uno de los mediadores de esa afinidad son, por ejemplo, las quimoquinas. La interleuquina 8, por ejemplo, lo que hace es mediar la integridad de la integrina, mediar la afinidad de la integrina de los neutrófilos por su ligando. ¿Sí? ¿Ya los mareé? Me quedó medio con dudas esa parte. Decime, ¿qué en particular? Lo último que dijiste Bien. de las integrinas. Nosotros tenemos, en todo lo que es el proceso de migración, dos posibles mecanismos de control. Es decir, si estas median la interacción entre la célula y el endotelio, esa interacción puede ser fuerte, o sea, más débil o más fuerte, dependiendo de, si es una selectina, la cantidad de selectinas que yo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, la selectina simplemente se modula expresando o no en membrana. Si yo las tengo guardadas en vesículas, cuando activo a la célula para que migre, las expresan en membrana. Eso es en el caso de las selectinas. En el caso de las integrinas, yo siempre tengo las integrinas en membrana. Yo nunca cambio el número de integrinas. Lo que hago es que haya una modulación en un cambio conformacional que le dé más afinidad por su ligando o menos afinidad por su ligando. Por ejemplo, en el caso de los neutrófilos, las integrinas que están ahí son poco afines cuando el neutrófilo está en una zona donde no hay interleuquina 8, pero cuando detecta la citoquina, la interleuquina 8, se genera un cambio conformacional en su integrina que aumenta su afinidad por su ligando, y entonces esa unión del neutrófilo al endotelio es más fuerte. ¿Sí? Se favorece una interacción más fuerte entre la integrina y su ligando. ¿Mejor ahí? Sí, buenísimo. Perfecto. Acá simplemente para que tengan una idea de qué es lo que pueden llegar a leer, son las distintas familias que yo les decía, las selectinas, las integrinas, las inmunoglobulinas,
Y bueno, las diriginas en realidad son los ligandos de la selectina, son en realidad cialomucinas. No sé por qué acá está nombrado como dirigina. Las más conocidas, ¿cuál es su función? Los nombres más conocidos y su distribución, es decir, dónde están. ¿Sí? Las que a nosotros más nos interesan son las selectinas en su conjunto. L-selectina es la principal encargada de dirigir la migración, por ejemplo, permite la migración a través de células de endotelio alto, que son las que yo les dije que estaban en los órganos linfáticos secundarios. Bueno, el FA1 es la típica de los neutrófilos. DECAM es la que nosotros vamos a ver cuando veamos mucosas, más que nada. Lo mismo que MAPCAM1, ¿sí? Que son las que justamente son como esa llave que les permite ir a mucosas. Si yo no tengo esa integrina o esas cialomucinas, no puedo ingresar a mucosas. Es justamente lo que les permite esa especificidad en la migración. Después, justamente, así como tenemos las moléculas de adhesión, la otra cosa que nos importa son los quimioatractantes, que son justamente lo que van a llamar a los tejidos. Estas sustancias son justamente moléculas que dirigen la migración celular a lo largo en general de un gradiente. Estas quimioquinas, o quimiosinas, o quimoquinas, depende de dónde lo lean, lo que van a hacer es dirigir la migración de los leucocitos hacia el sitio anatómico al cual tienen que ir. ¿Sí? Ya sea un sitio infectado, en el caso de los leucocitos, como puede ser un macrófago, o por ejemplo a ganglio linfático, en el caso de un linfocito que tiene que ser activado. Vamos a ver que hay distintas características, depende cómo funcionen esas quimoquinas, son el nombre particular que reciben, es decir, o el tipo de movimiento que reciben. Las quimoquinas pueden estar libres, ¿sí? Solubles, o lo que muchas veces ocurre, o normalmente en la mayoría de los casos lo que ocurre, es que las quimoquinas quedan asociadas a la matriz extracelular, quedan inmovilizadas en matriz extracelular. Y a su vez, o sea, si quedan inmovilizadas, es lo que se conoce como apto, ¿sí? Nosotros vamos a tener como las palabras divididas en dos, sufijo y prefijo. El prefijo me determina, ya sea quemo o apto, si la molécula está soluble, es quemo, si la molécula está asociada, es apto. Y dependiendo del movimiento que se genere, es el sufijo. Puede ser taxis, cuando es un movimiento dirigido hacia el gradiente, es decir, la célula se va a mover hacia donde haya mayor gradiente, o kinesis, si simplemente lo que hace es favorecer el movimiento random de esa célula. Es como que hago que la célula esté más móvil, no importa si a favor del gradiente, en contra del gradiente, no tiene nada que ver, simplemente lo que hace es modificar su movilidad. Entonces, obviamente las combinaciones me dan que puedo tener quemotaxis cuando la molécula quimioatractante está en fase fluida y el movimiento es direccional, es decir, me está atrayendo de forma direccional a la célula. Quemoquinesis, cuando la molécula está libre, también está en fase fluida, pero aumenta la movilidad aleatoria de esa célula. O aptotaxis, cuando el quimioatractante está asociado a la membrana o a la superficie o a la matriz extracelular y justamente me dirige la movilidad de la célula hacia donde está el mayor gradiente. ¿Sí? Normalmente, generalmente siempre se habla de quimiotaxis o de aptotaxis, son las más conocidas, sí, pero si alguna vez las escuchan nombrar, sepan que en realidad los términos correctos, o sea, el término en sí te debería denotar qué tipo de movimiento y qué tipo de quimoquina está involucrada en el medio. Normalmente no siempre se respetan estas reglas. Quimoquinas, vamos a ver que hay un montón de estilos, de tipos distintos, que tienen dos nomenclaturas, como si fuese poco las dificultades que tenemos con los nombres, lo que llamamos el nombre común y lo que llamamos el nombre sistemático. El nombre sistemático determina en realidad la estructura que tiene esa quimoquina. CXCL implica que tengo un motivo que tiene una cisteína, un aminoácido cualquiera y es otra cisteína.
no importa mucho. ¿Sí? Simplemente con el nombre me da una idea de la estructura de la proteína. Y con el nombre común, bueno, era de cómo se descubrió, cuál fue su primera función descripta. A su vez, todas estas citoquinas que están agrupadas en familias justamente por su estructura química, tienen distintos receptores. Estos receptores, obviamente, tienen un nombre similar a la estructura química que posee la quimoquina involucrada, son los que se conocen degenerados o redundantes. ¿Por qué? Porque un mismo receptor puede reconocer a más de una citoquina, ¿sí? O más de una quimoquina. Obviamente, el patrón de receptores que expresa una célula es lo que va a determinar frente a qué estímulo se va a activar, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en un macrófago, todos los macrófagos tienen CCR2. Sí, este CCR2 es lo que le permite reconocer su factor principal quimioatractante MCP1. Pero carecen, por ejemplo, de CXR1, que es el receptor de interleuquina 8. Esta diferencia hace que yo pueda, el sistema inmune pueda reclutar neutrófilos, por ejemplo, que tienen CXR1, de forma excluyente o de forma totalmente independiente del reclutamiento de macrófagos. ¿Sí? Importantes para nosotros, no sé si no los encuentro acá, es CCR7, es el único que les voy a pedir que se acuerden, el único receptor, porque la presencia de CCR7 es lo que les permite reconocer a los linfocitos y a las células dendríticas CCL19 y CCL21, ¿sí? Que son las dos sustancias quimioatrayentes que se liberan de manera constitutiva por los órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? Entonces, la presencia de CCR7 es la llave que me permite ir a ganglio linfático. Los neutrófilos, los macrófagos, los basófilos y todo demás carecen de CCR7. Por ende, no van a ir nunca a ganglios linfáticos. ¿Sí? Juro que es el único que les pido que se acuerden. El resto, no. El resto no hace falta que se acuerden de ninguno más. Sí o sí, CCR7. Que es el único importante para determinar, o sea, cualquier célula que presente CCR7 va a ser capaz de ir a ganglio. Básicamente esa es la conclusión. Bien, y este, si no me equivoco, es un videíto que se debería ver. De cómo se ve en general la migración de un neutrófilo, creo que, si no me equivoco el video. A ver, creo que no tiene sonido. Entonces, la extravasación básicamente va a ser, si yo tengo en circulación, sí voy a tener linfocitos, leucocitos y células sanguíneas. Estos, obviamente, los leucocitos que están en circulación están como llevados por el mismo flujo sanguíneo. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es lo que se llama la marginalización, o la marginación de esas células, que es pasar de estar en el medio del torrente sanguíneo, ahí, un segundo. Es, entonces, justamente, ahí. La marginación, lo que va a ocurrir es que los leucocitos, la tengo con los linfocitos. Los leucocitos se van a pegar a las paredes del endotelio de manera reversible. Es decir, van a hacer lo que se conoce como rolling, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo acá. Ahora sí. En el rolling, ven que están como justamente rodando a lo largo del endotelio. ¿Sí? Ese rolling es porque las células lo que hacen es pegarse y despegarse a lo largo de toda esa pared celular, ¿sí? A lo largo de la pared del vaso. Una vez que pasó el rolling hacia el sitio en donde tiene que ocurrir la extravasación, en ese sitio va a estar con mayor concentración los quimioatractantes. Por ejemplo, en el caso de un neutrófilo va a haber interleuquina 8. Entonces, en ese caso lo que va a ocurrir es un proceso en el cual deja de rodar y ocurre la adherencia estable.
Esa adherencia estable me va a permitir que ocurran los rearreglos en la membrana necesarios para que la célula pueda hacer diapédesis y migrar entre dos células endoteliales. Una vez que ocurre, entonces, ocurre la adherencia estable y ven que el neutrófilo atraviesa la pared de la vasculatura. ¿Sí? Entonces, tenemos las quimoquinas, que van a ser las encargadas de atraer a los leucocitos hacia la zona donde tienen que extravasarse. No me acuerdo si dice algo más importante el video. Tenemos acá entonces el rolling, que es a lo largo de toda la pared de la vasculatura. La adherencia estable, y una vez que ocurre la adherencia, ese es el rolling. ¿Ven? Que lo que va haciendo es eso. Acá están involucradas las selectinas y las cialomucinas, es decir, P-selectina, ¿sí? Y su ligando. Y lo que hace es que como esa acción es reversible, se pegan y se despegan, se pegan y se despegan. Si uno lo ve de lejos, ese pegado y despegado es lo que hace que el leucocito ruede sobre el endotelio. En el caso de los linfocitos, entonces, una vez que llegan al sitio en donde aumentan las citoquinas, ahora van a intervenir, en lugar de las selectinas que están involucradas en el rolling, van a entrar las integrinas. ¿Sí? Las integrinas, como es el caso del FA1, era lo que yo les decía, normalmente están en una conformación en que son poco afines por su ligando. El reconocimiento de su citoquina asociada va a permitir que, como en este caso, la conformación pase a estar en una conformación abierta o en una conformación afín por su ligando, y ocurre la adhesión estable, ¿sí? Por el reconocimiento de esta integrina por su ligando. Eso va a permitir la adhesión estable, y después el otro proceso que es la diapédesis, en la cual se extravasa justamente y sale del tejido, o sea, sale de circulación hacia el tejido. Una vez que ocurre eso, tiene que ocurrir después la migración a través de la matriz extracelular hacia el sitio de infección. ¿Sí? Bueno, esto fue muy lindo, me encantó el videito, como que quedó como bastante claro después. Si lo miramos en paso a paso, tenemos entonces linfocitos que están normalmente circulando. Lo primero que va a ocurrir es lo que se llama tethering, sí, que es simplemente una mini adhesión muy inestable frente al lugar, al sitio, el endotelio, en donde van a empezar a migrar. Ocurre el rolling, ¿sí? En el rolling entonces van a estar involucradas las selectinas, ¿sí? Las selectinas y sus cialomucinas correspondientes, entonces esto va a ser una adhesión inestable, que es la que me permite ir girando, hasta que ocurre el arresto definitivo y la adhesión estable, en donde van a empezar a involucrarse las integrinas. En estas involucran entonces las integrinas hasta la adhesión estable. Después ocurre algo que se llama crawling, que es como que realmente la célula va como arrastrándose hasta llegar principalmente a los sitios entre las células endoteliales. Y ahí ocurre la diapédesis, ¿sí? Que en general es lo que nosotros llamamos paracelular, porque ocurre entre dos células endoteliales, sí ocurre, como lo vemos acá, en la cual el neutrófilo atraviesa la barrera entre dos células endoteliales sin romper la continuidad de la barrera, sin romper la continuidad del endotelio, y una vez que ya está del otro lado, tiene que ocurrir la migración a lo largo de la matriz extracelular. En algunos casos se vio que todo esto puede ocurrir igual, pero en lugar de transmigrar de forma paracelular, puede transmigrar de manera transcelular, en la cual una célula endotelial es como que engloba al neutrófilo, lo hace pasar en una vesícula dentro de la célula y lo libera del otro lado. Es mucho menos común, mucho menos probable que ocurra así, la gran mayoría de las células migran de manera paracelular, pero puede ocurrir. ¿Sí? Y si nosotros lo miramos, esto es una microscopía intravital, no sé si alguna vez vieron cómo se hacen. Esto es un ratón en la cual sus neutrófilos expresan la proteína fluorescente roja, y yo esto lo estoy mirando
en un ratón que está vivo. Y yo esto lo puedo seguir en el tiempo. Se hace con microscopía de 2 fotones, entonces puedo ver el flujo sanguíneo en tiempo real. Puedo delimitar, como es en este caso, cómo sería el vaso sanguíneo en los capilares, y veo los neutrófilos que están adheridos a las paredes del vaso, neutrófilos libres, neutrófilos que están haciendo tethering, y en este caso neutrófilos que ya extravasaron. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Genial. De estas imágenes, este no lo conseguí en videíto, pero hay un par más adelante que ahí están videitos de intravitales, son re lindos. Cuando extravasan, ¿se separa un poquito el endotelio? O sea, digamos, ¿hay algo que hace que se expanda un poco o pasa directamente? Lo que ocurre en realidad es que las interacciones que estaban ocurriendo entre células endoteliales pasan a ocurrir entre célula endotelial y neutrófilo. Por eso no se rompe la barrera del epitelio. Pero como las células son un poco flexibles y plásticas, hacen espacio para que pase el neutrófilo. El neutrófilo se deforma bastante en la migración, pero las células endoteliales también se deforman. ¿A eso te referías? Sí, eso. Genial. Hay como deformado de las dos, pero lo más importante es que no se rompe la continuidad. Pensemos que si esta continuidad se rompe, sale sangre. O sea, ya tenemos sangrado, que no es lo que queremos. Siempre que hablamos de permeabilidad celular, decimos que lo que pasa es a lo sumo plasma y algunas proteínas, pero nunca pasa sangre como tal, si no tenemos ya una hemorragia. Bueno, en Buenísimo. esta les dejo los mismos pasos que fuimos viendo con cómo se llaman las fases y cuáles son las moléculas involucradas como modelo de repaso, por si después uno nunca se acuerda cuáles son las moléculas involucradas. Y acá, lo había conseguido al final un videito en vivo. Esto es un timelapse en vivo. Los timelapse, deben haber visto supongo en algún momento, son fotos sacadas a distintos tiempos que después se ponen en forma de video. En realidad no es un video como tal porque yo no lo grabé todo el tiempo en tiempo real, sino que fui sacando fotos en tiempos cortos y después los armé en video. De nuevo, este también es una intravital, es decir, que el ratoncito está vivo, ¿sí? No le hice nada, el ratón está vivo, lo tengo quietito en una plaquita, y lo mantengo quieto, pero no lo lastimo. Estos ratoncitos lo que tienen es neutrófilos que expresan GFP, que es la proteína fluorescente verde, ¿sí? Entonces todos los neutrófilos los voy a ver verdes, y lo que se hace es, esto es un tejido, vemos la vasculatura que es lo que marcamos en rojo, y lo que se hace es un daño tisular con un láser. O sea, generamos una lesión estéril, ¿sí? El láser no tiene ninguna bacteria, simplemente es una lesión. Y lo que vamos a ver justamente es que cuando yo realizo una lesión, esa misma lesión, por ejemplo, por la liberación de DAMS, lo que hace es reclutar neutrófilos al sitio de la lesión, ¿sí? Entonces, esta parte es la que yo marco, entonces vemos que están en todos los vasos, estos son vasos más grandes, estos son vasos mucho más chiquitos, ¿sí? Los capilares. Generé una lesión acá con el neutrófilo, y vemos que, con el láser, perdón, y vemos que todos los neutrófilos que estaban en la región rápidamente son reclutados al sitio de infección, o en este caso al sitio de lesión. ¿Sí? Normalmente yo tengo siempre neutrófilos que están patrullando todas las zonas, pero no extravasan, no se acercan a la lesión. Cuando yo tengo algún estímulo, pasan todos a ser reclutados a la región. ¿Sí? Y esto es lo que, si hacemos un zoom de algunas partes, obviamente se ve con mucho mayor resolución en una foto y no en un video. A todo esto vean el tiempo. Acá les pasamos, bueno, justo está la marca, pero te dicen que ese espacio son 100 micrones, ¿sí? Y abajo lo que tenemos es el tiempo. Es decir, que todo lo que, este video, en realidad dura 1 minuto 8 segundos. Es decir, que es lo que tardan en llegar los neutrófilos a la zona de infección. Es bastante rápido, ¿sí? Por eso se lo llama como innata. Y como que se dicen que están ahí y directamente son rápidamente reclutados.
¿Bien? Y hasta acá sería lo de hoy. Ya el jueves, justamente ahora que vimos cómo llegan al sitio de infección, vamos a ver cómo funcionan las distintas células del sistema inmune.